¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga, como siempre con el gran maestro Pablo Iriart. Como siempre, un placer. Un honor estar con Una usted, admiración profesor. constante, maestro. Igualmente. Oiga, maestro, uno de los grandes movimientos que estremecieron al mundo y que somos herederos de ese movimiento, y la gente no lo sabe, es el movimiento del romanticismo. Es el movimiento donde el ser humano ya se da cuenta que puede utilizar la razón con los franceses, tiene derecho a la felicidad. Pero ellos dicen, es momento de recuperarnos como personas, es momento de recurrir a nuestro mundo interno. Ahí donde Dios se sentó a descansar, es momento de provocar el caos. Y es cuando nace el espíritu romántico de vamos a modificar el mundo. Si hay montañas y no puedes llegar, hagamos carreteras. Si el mar embravecido nos perjudica, hagamos los puertos. En la literatura, también con la ciencia, decide dar la vida. Y poder dar la vida, ya nace la literatura, Frankenstein, todos estos grandes personajes, el impulso romántico. Profesor, ¿y qué ha sido de la voluntad? Esa voluntad Ahí, que había, ¿qué ha sido exactamente. ahora? Porque tengo la impresión de que estamos en un proceso exactamente al contrario. Al contrario, fíjese. Yo no hago esa carretera, la hagan otros. Eso es el Yo la ser humano aprovecho, cambiando. Y es mía. Fíjese qué ver. interesante. Con Schiller y con Goethe nace la compasión. Sí. La idea de la pasión compartida. Siente lo que el otro para que lo entiendas. Y atrévete a vivir y a sentir. Y diseñan y piensan y fabrican la estructura, la arquitectura emocional de una palabra que se llama voluntad. Y la voluntad es la capacidad que tiene el ser humano para construir nuevas seguridades, destruyéndote a ti mismo para volverte a reconstruir. Arruínate para volver a nacer. Y a través de la voluntad humana se establecen los grandes conceptos de buscar crear un destino. A cada pregunta existen múltiples respuestas y la voluntad se vuelve el concepto filosófico que hace que el romanticismo alemán explote de una manera maravillosa y mueve a toda la primera, a todo el siglo XIX y la primera, pues puedo decir que casi las 3/4 partes del siglo XX, maestro. Pero el concepto voluntad. De lo que usted dice me quedo, tal vez me desvío un poco de la esencia, pero para ejercer esa voluntad y construir una nueva, reconstruirse y construir una nueva realidad, autodestruir, ¿qué mejor ejemplo que el migrante? ¿O no? Maestro, El migrante se queda en nada. Deja algo querido para buscarlo, para buscar algo distinto. Él sería el prototipo de la voluntad, ¿o no? El prototipo de la voluntad es todo aquel ser humano que tenga la posibilidad y la habilidad de abandonar lo que más quiere para poder encontrar algo más bello que le dé nuevas respuestas ante la naturaleza. Ese es el sentido de la voluntad. Y entonces en la voluntad, ¿quiénes serían los grandes científicos, los grandes artistas, los grandes políticos y todos aquellos que no se atreven a tener un destino, sino que luchan contra él? Y ahí entra su concepto de migración. Recuerdo de Jalil Gibran, su hijo le dice, padre, ¿por qué abandonaste tu patria? Y le dice, no, hijo, yo no abandoné mi patria. Solo la hice más grande para que tú puedas dormir tranquilo. Eso es voluntad. Eso es atreverse a eso. Le voy a poner otro ejemplo también sencillamente. Hay un bibliotecario en Sarajevo ayudando a una gran cantidad de judíos a que escapen. Saca a una gran cantidad de judíos a través de la clandestinidad. Lo único que le da, él es de religión musulmana. Y tiene un gran documento antiguo y le da una carta a su nieta y le dice, ten esto y ten esta carta. La nieta, después con los años, otra vez es perseguida y acaba en Yugoslavia con los cascos azules en la ONU, 50 o 60, 40 años después, con las masacres de Milosevic, el tipo este. Entonces, ella no habla inglés, tiene 3 hijos, quiere salvar a sus hijos que son musulmanes islámicos. Ella dice, yo no sé, y nada más enseña la carta, es mi única identificación.
Un señor de los cascos azules lee la carta y llama a unos señores, y esos señores eran 4 israelitas, 4 señores de la religión judía. Lo leyeron, la vieron, se sentaron con ella horas después y le dijeron: usted irá a vivir a Tel Aviv, ahí le vamos a dar apoyo con sus hijos. El Señor había salvado como a 2000 y tantos judíos de haber sido asesinados por el movimiento nazi. Los israelitas agarraron a la señora y le dijeron: usted es nieta de un hombre al cual le debemos mucho. Se llevaron a la señora y a los 3 hijos y llegaron en tren a Tel Aviv. Y en el tren, maestro, en la estación del tren, cuando baja la señora, había un gran número de personas con niños, con estos esperándola, y un señor se acercó y le dijo: somos nietos de esos a los cuales su abuelo salvó. Usted recibirá ayuda de nosotros porque por esta gran voluntad de ayudar al prójimo que su abuelo tuvo. Eso es la voluntad, arriesgarte, jugarte el todo por el todo, para que alguien que ni siquiera te va a conocer, después tenga la posibilidad, 50 años, de decir: debo la vida a alguien que pensó no solamente en él, sino en los demás. Profesor, ¿son hechos aislados en la historia o mi impresión es equivocada, que ahora hemos perdido gran parte Maestro, de esa voluntad? Cuando se conquistan ciertos beneficios que no se tenían, la tendencia es a la holgazanería y al pedir. Se lo comento con un ejemplo bastante más prosaico que el que usted acaba de poner. Pero durante la pandemia, en Estados Unidos, me tocó estar, yo estaba en Miami, y fui a hacer entrevistas al barrio tradicionalmente cubano, la Pequeña Habana. La Pequeña Habana. Y conversando con gente, venía la votación, la elección Trump-Biden, y les preguntaba por quién van a votar, y me decía un cubano: no, a mí el que me mande el cheque, por ese voy a votar. No me importa, el que me mande primero el cheque. Esos que salieron contra todo pronóstico de sobrevivir en balsas, en caminatas a través de México, y llegaron allá. Y con los años, ya tuvieron el olvido. la satisfacción, se olvidan el esfuerzo que tuvieron que hacer, o el esfuerzo que tuvieron que hacer sus padres, y que me dé el gobierno. Exactamente. ¿No es esa la mentalidad, Maestro, que hay ahora? déjeme decirle una cosa. El enemigo de la voluntad en el siglo XXI es la dependencia. Ajá. Ese es el enemigo de la voluntad. ¿Quién empieza con esta maldita cosa? Y así me atrevo a decirlo: la Unión Soviética. La Unión Soviética dice: yo mando, tú obedeces. Sumisión. Yo te doy lo que yo pienso. Dependencia. Yo te hago morir de hambre o te quito. ¿Sí? Miseria, necesidad. De ese espíritu de la Unión Soviética nacen una gran cantidad de personas que yo creo que alucinadas porque no vivieron las grandes carencias de los seres humanos que han vivido esos sistemas, y son los que defienden esta idea de que el gobierno debe mantener absolutamente a todos. ¿Y qué se ha logrado? Se ha logrado sistemas donde la dependencia le ha quitado a la gente la necesidad primaria de lo que significa el esfuerzo básico. Y el esfuerzo básico, ser autosuficiente, ser independiente, luchar por tus hijos, tener ética y tener dignidad, es lo que te hace buscar libertad, buscar un espíritu distinto, un sentido distinto, que son los fenómenos de la gran voluntad. Encuentra la libertad, arruínate a ti mismo para ser mejor, supérate a ti mismo, ten esfuerzo, todo lo que representaron de alguna manera todos los grandes avances del siglo XX. Profesor, y en ese sentido, ¿qué tanto daño ha hecho el populismo a la voluntad? Y pongo populismos de izquierda y de derecha. Sí, claro. Pienso en Polonia. En Polonia, a repartir dinero, y esto a cuenta del gobierno, y ya a cuenta con de eso, impuestos, como depende. si fuera dinero de ellos. Sí. Ajá, pero déjeme decirle una cosa: la esencia básica del populismo no es cubrir tus necesidades, es hacerte comodino, que no estés educado, que no pienses,
que no digas más de lo que necesitas decir. Lo que hizo Chávez con Venezuela, mentalidad becaria, maestro. Sí. Una mentalidad becaria. Te doy y entonces la gente está acostumbrada. Y entonces una familia que funciona como clan recibe un apoyo por unos señores grandes, otro apoyo por un disminuido, otro apoyo por un problema acá. Y con esa mentalidad becaria vive un clan que ya no necesita más que tener el dinero para poder salir adelante y ya no piensan en progresar, en ir hacia adelante, en modificar cosas. La dependencia te disminuye la voluntad, ¿no? El problema es que eso no es sostenible, profesor. No es sostenible. Mire cómo están ahora. No hay atajos. La prosperidad solo se alcanza con crecimiento económico. Ya cómo se reparte ese crecimiento es asunto de cada partido, de cada país. Pero quienes creemos en las democracias liberales, pensamos que necesitamos igualdad de derechos e igualdad de oportunidades. Lo demás va por cuenta de la voluntad, De la voluntad de la humana. voluntad y del esfuerzo, pero sin crecimiento económico, con gente dependiente de la ayuda del gobierno, lo único que habrá que repartir es pobreza, profesor. Sí, angustia y ansiedad. Pero fíjese en una cosa, maestro. Europa, nunca antes las democracias habían estado tanto en peligro. Sí. Nunca antes las democracias estaban en crisis. ¿Por qué? Porque no han sido defendidas por la masa. Y los sistemas autoritarios están tan fortalecidos casi como en 1932, donde empezaba el movimiento nacional socialista. Nunca antes se había visto eso. Tiene usted razón, hay un gran desencanto con la democracia y en algunos lugares bastante justificado. Pienso en Hungría, pienso en los astilleros de Dansk, que antes Maestro, se ¿se llamaban acuerda? los astilleros Lenin. Ahí nace el gran movimiento Solidaridad de Lech Walesa. De Walesa. Ellos fueron, más que Reagan, más que el Papa, ellos fueron los que iniciaron la demolición del sistema comunista. Cuando cae la cortina, bueno, cuando cae el comunismo en su país, Exactamente. ellos poco a poco se van quedando sin trabajo. Jaruzelski, el mandamás comunista de Polonia, pues, y toda su élite eran de los hombres más ricos, Más los ricos. ganadores en Polonia y en Rusia también. Con la caída del comunismo, fueron los comunistas, los jerarcas comunistas. ¿Y qué pensarán ahora, me pregunto, los trabajadores de los astilleros de Dansk cuando viven con lo mínimo? Los astilleros quebraron y ven que las grandes mansiones y las grandes fiestas y los grandes lujos están del lado de los que fueron sus opresores comunistas. ¿Para qué luché? ¿Para qué? Ese punto es... Como dicen muchos en el País Vasco, ¿para qué luchamos tanto si todo está igual? Eso es lo que ellos se ponen a pensar y eso ha sucedido. Maestro, desafortunadamente el tiempo no es igual que hace 15 minutos, ya se nos acabó, pero la voluntad es verdaderamente grandioso. Es el gran tema del ser humano. Atrás de un ser humano es mucho más importante que la inteligencia, la voluntad, porque la voluntad es el impulso. Si pierdes el impulso, perderás el deseo de pensar y caerás en la profunda ignorancia. Maestro, mil gracias y nos veremos el siguiente sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el maestro Pablo Iriart.